Let's begin. ¿Listos? Ready? Ready, sir. Bien. Buenas noches a todos. Damos inicio a esta transmisión y a esta reunión técnica, no sin antes presentar a los panelistas que van a estar el día de hoy. Good night, everyone. Welcome everyone to this live streaming and technical meeting. Before we start, I would like to present the panelists that are here today. Se encuentra con nosotros el maestro Chuan Fan como delegado técnico de este campeonato. We have here Master Chofan. He's going to be the technical delegate for this event. Maestro Axel Sánchez, jefe de árbitro de la Unión Panamericana de Taekwondo. Master Axel Sanchez, he is the chairman of International Referees of PADU. Sí, maestro Denis Verdugo, subjefe del departamento de arbitraje, que va a estar con nosotros el día de hoy. Master Denis Verdugo, he's also vice chairman of the referee committee for PADU. Sí. Está con nosotros también Mr. Eric Gilson, que nos va a prestar apoyo en la logística. We also have Mr. Eric Wilson, that he's going to give us the support on the technical part of this meeting. Y un saludo a Janina, que nos va a servir en la traducción el día de hoy. And Mr. Nina, that is will be doing the translation. Bien, en nombre del presidente Juan Manuel López, mío como secretario general, les damos la más cordial bienvenida al día de hoy. In behalf of President and myself, the Secretary General, I would like to give you a warm welcome to this meeting. Sí, estamos como Unión Panamericana muy contentos por la gran participación que tenemos en ambos eventos en este campeonato. We are very glad with the participation we have in these two championships. Tenemos 15 países y aproximadamente 350 competidores, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, superando todas las expectativas que nos habíamos hecho de ambos eventos. We are very happy and proud to say that we have overcome the expectation we have in terms of participants. We have more than 300 participants and more than 15 national federations. Quiero agradecer a cada uno de los presidentes de las federaciones acá presentes, al igual que a cada uno de los coaches y deportistas por ayudarnos a hacer del Poomsae una fiesta continental. I would like to take a minute to thank you all the M&A presidents that are here today, also the coach, because you have been a great help to become the Poomsae continental celebration. El Poomsae ha sido estrella durante la pandemia, nos ha salvado, nos ha ayudado y nos ha mantenido viva la llama del taekwondo en estos 2 últimos años. During the pandemic, the Poomsae has been our star, the light that has kept in the spirit during these difficult 2 years. Así que nos sentimos muy contentos de realizar el Panamericano online y el Open específico online. So we are very happy to be able to celebrate this online championship and online Open event. En nombre de toda la familia de la PATU, les deseamos el mejor de los éxitos y estamos seguros de que esta va a ser una fiesta continental. In behalf of PADU, I would like to wish the best luck to all, and we are sure that this is going to be a great celebration. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Thank you and good luck to everyone. Master Chofan. Thank you, Mr. Secretary General. So right now we're going to start with the PowerPoint presentation for the championship and the Open Championship. Eric, can Muchas gracias. Go ahead. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario general. Ahora vamos a empezar con la presentación en PowerPoint del evento panamericano y el Open. Okay, Mr. Baguro, please start. Señor Hola. Baguro, por favor. Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la lectura de la parte técnica del evento. Es un honor para nosotros contar con ustedes en esta reunión y en este campeonato. Good night, everyone. We are going to start with the reading of the technical part of the event. We are very happy to have you all here. Como saben, tenemos dos eventos, el campeonato Open, el campeonato oficial. Tenemos los panelistas que ya fueron presentados. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. As you know, we are going to have two events, technical discussion during this night. One is the Pan American Championship, the official one, and then the other is the Open. And here you will see the panelists that have been already presented. Muy bien, acá tenemos la línea de tiempo que fue descrita desde el inicio para lo que fue el cierre de inscripción, que ha sido hoy, la carga de los videos o el envío de los videos desde el 21 de febrero hasta el 28 de febrero. Tenemos, pues, obviamente dentro de esta línea, esta reunión técnica en la que estamos y las fechas, para que ustedes lo tengan claro, es el campeonato oficial es 3 y 4 de marzo y el campeonato abierto es 5 y 6 de marzo. Here in front of you, you are seeing the timeline that is started with the close of registration that happened today. Then we have the technical meeting that we are here nowadays. The next point is when you're going to have the time to upload your videos. And then, and finally, the date for the competition. The championship is going to be March 3rd and 4th, and the Open is going to be March 5 and 6th. A continuación vamos a empezar ya de materia técnica. Es importante que entendamos que el sistema que se va a utilizar de competencia es el sistema de corte, el cual se establece que cuando hay 20 o más participantes se empieza por una ronda preliminar. Okay, here we're going to start with the technical part of the event. It's very important for you to understand. We are going to use the cutoff system. This cutoff system says that when we have more than 20 participants, we start with preliminary round. Cuando hay una cantidad de participantes entre 9 y 19, pasamos a las rondas, empezamos por la ronda semifinal, en la cual haremos con 2 Poomsaes en este caso. When we have between 9 and 19 participants, we start with the semifinals, and we are going to have two Poomsaes in this case. Y cuando hay de 1 a 8 atletas o cuando se pasa de la ronda semifinal a la final, hacemos 2 Poomsaes. Es importante recalcar que en este campeonato se va a utilizar un Poomsae para la ronda preliminar y 2 Poomsaes para las rondas semifinales y finales. The other case is when we have between 1 and 8 participants. In that case, we start with the final, or when we move to the semifinals to final. In both cases, semifinals and finals, we are going to have 2 Poomsaes. It's very important that you understand that in the preliminary rounds, we are going to have only 1 Poomsae. Y gracias. Y en el estilo libre solo hay ronda individual y es un solo video para esta ronda. And on the freestyle, we are going to have only 1 round, and it's going to be 1 single video. Hablando un poco del reglamento específico para este campeonato, vamos a hablar de los criterios de descalificación. To start speaking about the rules that are going to apply to this championship, we're going to start with the items that can create a disqualification of the video. Los videos editados o que muestren pruebas de edición. Los competidores
que no muestren su video a tiempo. Los videos que contengan propaganda política, social o religiosa. Los videos que contengan blasfemias, imágenes o gestos indecentes. Los competidores que presentaron videos utilizados en otras competencias. Todos estos son ítems que van a ser considerados como descalificación. Luego, los concursantes, es importante que sepan que los concursantes pueden presentar el mismo video tanto en el campeonato oficial como en el Open. También los competidores que participen en la división equivocada serán descalificados. El uso de zapatos durante la competición. Y es importante que sepan que en el estilo libre no se pueden utilizar suelos con alfombras o resortes. Esto también es un criterio de descalificación. One of the criteria for disqualification is when we have videos that have been edited or show proof of editing, contestants that not submit their videos on time, videos contain political, social, or religious propaganda, videos containing profanity or indecent images or gestures, contestants who submitted videos used in other competition. In this point, it's important to mention that the contestant may submit the same video for both the championship and the Open, contestant competing in the wrong division, contestant wearing shoes during the competition, freestyle performance on spring load, float, or mats. Though all these points are points that if they're shown during the video, is going to be a disqualification. Can you go back, Eric, please? One. Move forward one, please. Another one, please. Forward, please. Forward. There you go. Thanks. Muy bien. Para hablar sobre las sanciones que se van a tomar en este campeonato, esto es muy importante para todos los coaches y atletas. Se van a aplicar deducciones de 0.3 en precisión por cada movimiento en el que en la pantalla no aparezca un movimiento, una parte del cuerpo que salga del cuadro. Luego se va a deducir 0.6 en precisión cada vez que el cuerpo entero sale de la cámara. Explico, cuando solo un puño o solo un pie se sale del cuadro del video que vemos los árbitros, entonces se hace una deducción de 0.3, pero si en algún momento el cuerpo sale completamente, se hace una deducción de 0.6. Luego 0.6 de deducción en la puntuación final si se usan uniformes incorrectos para la división. En este caso, en el paquete está especificado y según las reglas de Federación Mundial, cuáles son los uniformes que deben usar los atletas en este tipo de eventos. Entonces será una deducción de 0.6 quien no cumpla con estas directrices. También será una deducción de 0.6 por uso de calcetines, joyas o aparatos ortopédicos. Pero en este caso, quiero hacer la aclaración de que sí se va a permitir vendajes siempre y cuando el atleta tenga una lesión y siempre y cuando ese vendaje sea lo más disimulado posible, que no sea muy grueso y que no sea de un color que llame mucho la atención, preferiblemente del color más parecido al color de piel del atleta. Esto preferiría que sí lo traduzca Janina en este momento, como usted guste. Sure. Dennis is saying that we are taking now the deductions. We are going to have 0.3 deductions every time that one part of the body is not shown on the frame of the video. If the entire body leaves the camera shot, we are going to have 0.6 deduction. And we are going to have 0.6 deduction on the final score if the athlete is using the incorrect uniform. You need to be aware that
on the outline, you will find the uniform that each one of the categories need to use according to the age. That is according to the WT rules. Additionally, we are going to have deductions, 0.6 deductions for using socks, jewelry, taping, or bracing. Regarding the taping, it's really important to mention that it's going to be allowed to use the taping if the athlete needs it because he's or she has an injury, but it's recommended to try to find the bandage most close to the skin color as possible, not in bright colors, not something that is highlighted, the most close to the skin color. Thank you. Es importante también que sepan que va a haber deducción de 0.3 si hay alguna interferencia detrás del video, ¿verdad? O en cualquier parte del video, una persona en movimiento, algún animal, dentro del área de competición. Luego también una deducción de 0.6 si un video que no es de estilo libre contiene música. Y esto pasa porque algunas personas cuando están grabando su video se escucha música al fondo. Los videos etiquetados como incorrectos o cargados en el orden incorrecto darán lugar a que los árbitros otorguemos 0.0 en precisión y 1.5 en presentación por cada Poomsae incorrecto. Esto equivale a un campeonato presencial y esto equivale a cuando un atleta hace el Poomsae incorrecto. Es lo mismo en el orden incorrecto. Okay, moving to the next ones. The other deduction is going to be 0.6, 0.3 deduction if there is any interference on the field of play, on the camera frame, if someone is moving, an animal is crossing, wherever interference that doesn't allow to see the performance of the athlete, that is going to be 0.3 deduction. In the case, we are going to have 0.6 deduction if on non-freestyle videos contain music. This happens, for example, if you record a video and we have music on the background and it's not a freestyle video. Additionally, the videos labeled wrong or uploaded in the incorrect order will result in the referee awarding 0.0 accuracy and 1.5 presentation for each incorrect Poomsae. This rule is the application that usually happens on site when the athletes perform the incorrect Poomsae or the incorrect order of the Poomsaes. Ahora vamos a pasar a hablar de las directrices de la grabación como tema sumamente importante al hacer este evento en línea. Las actuaciones pueden grabarse en video en interiores o exteriores. Por favor, asegurarse de seguir con las instrucciones de las autoridades sanitarias locales, nacionales, con respecto al distanciamiento físico y las excursiones al aire libre. En todo momento, el cuerpo completo del atleta debe estar dentro del marco durante la grabación del video. Cada vez que una parte del cuerpo se salga del marco, se aplicará una deducción, como hablamos antes. Consulten las reglas de puntuación para obtener más detalles. Los videos deben presentarse en su formato original. No se permite edición. No incluyan ninguna anotación como el nombre del atleta o el nombre de su país en el video. No se permite música, excepto en las divisiones de freestyle. La música que se utilice en la ejecución del freestyle debe ser sin letra. La grabación de video puede hacerse con el atleta frente a la cámara o debe hacerse, con el atleta frente a la cámara cuando está en posición de la cámara debe estar fija, pero acercar el zoom durante la presentación. Las grabaciones de estilo libre pueden girar más la cámara si es necesario para mantener al atleta en el marco de la transmisión. Las grabaciones de video que se envíen deben ser calidad suficiente para que los árbitros puedan juzgar eficazmente todos los movimientos de grabación para obtener los mejores resultados. Puede ser una resolución mínima de 1080 con velocidades de fotogramas
de 60 FPS como mínimo, con una orientación horizontal. Si su video no es lo suficientemente claro para los árbitros, esto puede afectar la puntuación global de su atleta. Solo se permite la exhibición de banderas reconocidas por el COI, no se permite exhibición de banderas religiosas o políticas. Okay, we are gonna move to the recording guidelines. The performance may be video recorded indoors or outdoors. Please ensure to follow the instructions of your local and national health authorities with regards to physical distancing or outdoor excursions. The athlete's entire body must be in the frame during the video recording at all times. Anytime a portion of the athlete's body leaves the frame will result in a deduction. Please refer to the scoring rules for details. As we have been mentioned before on the previous slide, you already know the deductions for when the athlete body leaves the camera frame. Videos must be submitted in the raw format, no editing permitted. Do not include any annotations such as athlete name or the NOC on the video. No music except for freestyle divisions. Music to be used in freestyle performance must be without lyrics. The video recording must be done with the athlete facing the camera when starting position. The cameras must be stationary but may be rotate left to right for its starting point. Zooming in or out during performance is not permitted. This is important on freestyle recording. The camera may rotate further if needed to keep the athlete in frame. The video recording submission must be of sufficient quality to enable two referees to effectively judge all the movements. It is recommended that you use the following records detail for the best results. Resolution 1080p minimum, frame rate 6 FPS minimum, orientation landscape. If your video is not clear enough for the referees, this may affect your overall score, and only IOC recognized flags are permitted to be displayed. Religious or political displays are not permitted. Okay, next, please. Thanks. Muy bien. Recomendamos, pero no es obligatorio, que todas las órdenes se den y sean audibles en el video. Son las órdenes que ustedes ya conocen: Chuljong, Chariot, Kyunye, Chumbi, Sichak, Baró, y todos los comandos que se dan para que un atleta pueda hacer su ejecución. Repito, se recomienda, pero no es obligatorio, que estas órdenes se den y sean audibles en el video. All the commands are recommended to be recorded on the video, but it's not mandatory. The orders or the Poomsae commands are the ones you already know: Chayo, Kyuni, Kura, Jubi, Sija, Baro. All those things need to be on the video. It's just a recommendation, it's not mandatory. Ahora pasaremos a lo que son los procedimientos de carga de videos. Now we are going to move to the procedure you are going to follow in order to upload your videos. Sí, muy buenas noches. Eric, por favor, si puedes comenzar con el sorteo del Campeonato Panamericano, comenzando con las cadetes féminas. Now we are going to start with the draws for the Poomsae. We are going to start with the female category. We haven't done the upload procedure yet, sir. No hicimos la explicación del procedimiento de carga de videos. Eso es bien importante, sí. Por favor, Eric. Thank you, sir. Okay, Eric. Okay.
So all the athletes will receive an email, and that email will contain a unique link to a video upload page like this one. Todos los atletas recibirán un email único que va a tener un link personalizado para ingresar a una página para subir el video como la que están viendo en pantalla en este momento. On the page, it'll show how many or how long until the upload period closes. It'll display your name, your NOC, your flag, and the division you're uploading for. If there's any issues with any of these, please contact Vastic and Patu immediately so we can correct them. En la página ustedes van a ver cuánto tiempo falta hasta que se cierre el periodo de carga de videos, que es lo que está en rojo arriba el reloj. Luego van a ver su bandera, su nombre, el código de su Comité Olímpico Nacional y la división por la que van a estar cargando los videos. Es muy importante que si hay un error en cualquiera de esas partes, bandera, nombre, código de NOC o categoría, se contacten de inmediato con Vastic y Patu para que se pueda hacer la corrección pertinente. Your upload page will contain one spot for every video, and it will only show the required videos. In this example, for this division, the athlete starts in the preliminary round, so needs to upload the 1 preliminary, the 2 semifinal, and the 2 final round videos. En la página para la carga de videos, ustedes verán un cuadro por cada uno de los videos que tengan que subir. Solamente van a ver los que son obligatorios a subir. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el atleta comenzaría con un preliminar, tiene que subir el Poomsae para la preliminar, luego va a tener la semifinal, que son los 2 videos, y la final, los otros 2 videos. So to upload a video, you click on Select File, and then find the file on your computer, and then click Open. While it's uploading, you'll see this little spinning wheel. Please wait for this to complete. Para cargar el video tienen que hacer clic en el botón que dice Select File, luego buscan el video dentro de su computadora, de sus archivos, ponen Abrir. Cuando empieza a cargar van a ver el circulito dando vueltas y les va a informar cuánto falta para que termine la carga. Por favor, antes de continuar con otra carga, esperen a que termine de cargar el que se está mostrando ahí, a que termine de cargar. Once this completes, it will show an image of the video and state that the video is processing. At that point, you can leave the page. You'll receive an email when the video is finished processing. Cuando se termine la carga, ustedes van a ver una imagen del video y van a ver un anuncio que dice que se está procesando. A partir de que aparece la imagen y el anuncio de que se está procesando, ustedes pueden abandonar la página y una vez que el video se haya completado el proceso, van a recibir un email diciendo que el procesamiento ha finalizado. If there's an issue with your video, you'll receive a red warning. Issues would be lower than recommended frame rate, lower than recommended resolution, wrong orientation, or a freestyle video that's too short. And the red text will state exactly what the problem is. Si con su video hay algún problema, van a recibir en letras rojas un mensaje de advertencia informándoles cuál es el tipo de error que está presentando su video. Algunas de las cuestiones por las cuales puede aparecer este mensaje de error es porque la calidad del video es inferior a lo solicitado, el tamaño del cuadro del video es menor a lo solicitado, o en el caso de freestyle, que la presentación del video sea más corta de lo necesario. En el mensaje de error le van a especificar exactamente cuál de esas causas es la que está generando el mensaje de error. If there are no issues with the video, you'll receive a green success text like this one. Si no hay ningún problema con el video, ustedes lo que van a ver es un mensaje en verde como el que está mostrando ahí en pantalla, que dice que se cargó efectivamente. If you have entered multiple divisions in the championship or the open, other divisions you've registered for will be listed below, and clicking the link will take you to that other division.
Si ustedes se han inscrito en más divisiones dentro del Panamericano o del Open, para cargar esos videos van a encontrar las divisiones para acceder a las mismas debajo, listadas, y una vez que ustedes cliquen en el botón azul correspondiente a la otra categoría, les va a abrir una nueva pantalla como la que se muestra ahí con su otra división para que puedan cargar los videos correspondientes. At the bottom of the page are some links for how to record and how to upload. There's also a link for the Vastic help email. Debajo de la página van a encontrar links para los videos con videos tutoriales de los distintos pasos, y sobre la parte central superior van a ver un link que es al centro de ayuda Vastic por cualquier inconveniente. All of this information is also contained in the email you'll receive, which will look like this one, which has the link to the video, the link to your division list, and information on how to record. And we have it both in English and Spanish. Toda esta información que hemos visto ahora la van a recibir como parte de su email, el que van a recibir personalmente. Van a tener el link a cómo grabar el video, van a tener el link a su división y toda la información. Y en el email, como ustedes están viendo en pantalla, va a estar tanto en inglés como en español. Okay, so that completes explaining the upload procedure. Thank Con you. eso completamos la explicación de cómo cargar videos. Okay, so this page explains the timeline for the upload procedure. On the 22nd, make sure you've received an email with the upload link, and then click on the link to verify it shows your name and division. Lo que estamos viendo ahora es la línea temporal que vamos a estar procesando del proceso de los videos. Es muy importante, el 22 ustedes tienen que estar recibiendo un correo electrónico de Vastic con la información. Por favor, en cuanto lo reciben, chequeen que la información en la página de carga sea la correcta en cuanto a la categoría, nombre, todo lo que mencionamos. After that, record your videos, then upload your videos in the correct place, and check that they've passed all the automatic verifications. Luego, el siguiente paso va a ser grabar sus videos, hacer la carga de videos correspondiente, comprobar que la comprobación de que su video está correcto, la comprobación automática en página de que su video está correcto, esté bien. Also, please make sure to review the video after you've received the email that it's processed. Y otro punto importante es que por favor, luego de que reciban el correo diciendo que su video ya se procesó, por favor, vuelvan a la página para chequearlo. The video that plays on the upload page is exactly what will be displayed to the judges and audience during competition. Esto es importante para que ustedes los verifiquen, porque el video que ustedes van a ver en la página es exactamente el mismo video que van a ver los árbitros y que se va a mostrar en el live stream. Y por favor, Eric, vamos a pasar primero las preguntas y respuestas y entonces finalizamos con el sorteo. Gracias. We are going to start with the questions and answers. Question and answers before the Poomsae draw, sir? No, we're gonna take all the coaches' question and answer first. After everybody done asking the question, then we're gonna go to the live draw. Yes, sir. Antes que empecemos con el sorteo de los Poomsae, lo que vamos a abrir es el espacio para que todos los coaches y personas presentes puedan hacer sus preguntas. So I see we've received some questions in the Q&A part on Zoom. So if someone, could you read them out, Yanina? And please, whoever Yeah. needs to answer them, and answer them. Sure. We have a question on the Q&A sections. One of them, I'm going to start reading in Spanish and then translate to English.
The question we have is, ¿en qué modalidad Open es requisito que los uniformes tengan estampado o acrónimo del país del atleta a la espalda? The question says, on the Open Championship, is mandatory for the uniform to have the NOC code stamped on the back of the uniform? Master Pham, are you going to answer this or? What is the question in English? Oh, okay. The question in English says that on the Open event, if it's mandatory for the athletes to have on the uniforms the NOC code stamp on the back. Okay, this is a rule competition question, so Dennis, you answer. Yes, sir. Eso es de Thank you. reglamento. Dani, por favor, respuesta. Muy bien. Para el campeonato oficial, es mandatorio que los uniformes tengan la simbología de su país en la espalda, pero para el Open no es mandatorio, no es obligatorio. Lo que no pueden tener es otros nombres u otras siglas que no estén relacionadas a su país. Entonces, en el oficial es obligatorio o mandatorio, en el Open no, pueden tenerlo o no tener nada. Okay, to answer the question, for the Pan American Championship, it's mandatory for all the athletes to have the NOC code stamped on the back of their uniform. In the case of the Open, it's not mandatory, but it's important to mention that they can have it or not. It's not going to be a problem. But the thing is that they cannot have stamped other things like club name, any branding, things like that cannot be stamped on the uniform. We can have the NOC code if the athlete have that, it's okay. If they don't have it, it's also okay. Okay, let's move to the next question. Siguiente pregunta. ¿Ambos punces para rondas semifinales y finales deben estar en un solo video o videos por separado? For this semifinal and final rounds that we have two Poomsae, the two Poomsaes need to be on the same video or separate videos? Muy bien. En el paquete, en las reglas del campeonato, se establece que todos los videos van a ser individuales. Entonces, los que tengan varias rondas van a mandar su video para la ronda preliminar, luego 2 videos individuales para la ronda semifinal y 2 videos individuales para la ronda final. According to the event outline, you will find that on the outline information. Each one of the Poomsaes need to be recorded on a separate video. So for preliminary rounds that we have 1 Poomsae, you're gonna have 1 video. For the semifinal round that are 2 Poomsaes, you will have 1 video for each one of the Poomsaes, so separate videos. Okay, next question, siguiente pregunta. ¿Dónde podemos suministrar la dirección de correo para cada atleta de manera que reciban el link para cargar los videos? So next question says where we can provide the athlete email address so they can receive the link to upload the videos. So the athlete's email will be the email that was on Simply Compete when they registered. That will be where the upload information is sent. If there's an issue with that, please reach out to Vastic at upload@vastic.com. El email que se va a usar para enviar los links son los emails que tienen cargados en los perfiles del GMS en sus GAL. Si hay algún problema con ese email que está cargado en la base de datos de las GAL, por favor contacte de forma inmediata a Vastic en el email upload@vastic.com. Siguiente pregunta. Next question. Is possible to change the video during the upload period? ¿Es posible cambiar el video durante el periodo que está abierto a la carga? Yes, you can upload to the website as many times as you would like. The video that will be played during the competition is whatever video
Was the last one uploaded at the end of the upload period? Sí, pueden cargar los videos cuantas veces lo requieran mientras esté el periodo de carga abierto. El video que se va a mostrar va a ser el último que esté cargado al momento del cierre del periodo de carga. Okay, next question. For the open, are logos for school dojans allowed on the Dobok? Está en el open, está autorizado el uso de logos o de los logos del dojan en el Dobok. Esta pregunta en realidad ya la contestamos. La idea en el Open es que puedan usar el logo de su país o que no tengan ningún logotipo, ninguna marca. Okay, in the case of the open, we already replied this question, but for the open event, the idea is that the only thing they can have on their uniform is the NOC code, the country code or the flag, no other thing. Okay, next question. 2 Poomsae in final and one video to upload, or 2 videos separately. Your example is only 1 video in final. Thank you. En la final, se sube un video o 2 videos separados. En su ejemplo, solo había un video para la final. Gracias. Bueno, de igual manera, la respuesta pues es similar a la segunda pregunta que se leyó. Los videos son individuales y separados por cada Poomsae. We already replied this question, but we are mentioning it again. Depending on the stage, if in the preliminary says one Poomsae, you need to upload 1. If it's a semi-final and says 2 Poomsaes, you need to upload 1 video for each one of the Poomsaes. They are separate videos. So next question, we have, can you clarify on taping? The presentation state that 06 deduction for taping, but during the presentation it was started that it was okay to tape. Can you clarify? Podemos aclarar el tema del vendaje, porque decía durante la presentación que iba a haber una deducción de 0,6 por el vendaje, pero luego se mencionó que estaba bien, o sea, necesitan clarificación. Con mucho gusto. Pensando en la seguridad de nuestros atletas panamericanos, consideramos que el vendaje para los atletas que tienen lesiones será permitido, siempre y cuando no sean vendajes que llamen mucho la atención, que no tengan colores muy brillantes o muy contrastantes, que no sean fosforescentes, que no sean, ¿verdad? Y en resumen, que sea preferiblemente de un color similar al color de la piel del atleta. Okay, the clarification is that even when it says the deduction, taking into account the safety of the athlete, the typing is going to be allowed. The only thing to have in mind that is going to be allowed when it's necessary because the athlete need it. And the other recommendation is to please try to choose a bandage that is close to the skin color, not a bright color or very bright color. The idea is to keep it as subtle as possible. So next question, siguiente pregunta. Janina, Yes, let sir. me clarify that taping issue. Okay. So taping is only for an injury, not for fashion. And taping have to be done with medical tape, which is in a white or beige color. No other color should be allowed. Bien, para clarificar el tema del vendaje, el vendaje solo se hace por una cuestión de lesión. Por lo tanto, se va a utilizar el vendaje médico y el vendaje médico es blanco o en color beige, no es por un tema de fashion, de moda. Okay, let's move to the next question. Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio tener uniformes con el logo nuevo en el champ? It's mandatory to have a uniform with the new logo of WT on the uniform during the championship?
This answer I left to Master Chong Fan. He's a technical director. Ok, esta pregunta la responderá el delegado técnico, Mr. Chofan. What is the question? The question they are asking is if it's necessary to have the new WT logo on the uniforms on the during the championship. If WT have a new logo, yes, we allow it. They say if it's mandatory. I'm assuming, sorry, the question is in Spanish. They are asking if they have the old logo of WT, if it's okay if they use that instead of the new one. What is the OWT logo? I'm assuming it's a WTF. WTF. Yeah, I'm assuming it's that one. Yeah. For the championship, this is a championship G2 event. We have to follow WT rule. So it had to be the new logo. Debido a que el campeonato es un evento G2, tenemos que seguir las reglas de la WT. Entonces, en este caso, tiene que ser el nuevo logo, no el de WTF. Okay, thank you, sir. Now, next question. Is there any phrase the athlete need to speak before performing? Consultan si hay alguna frase en específico que tenga que decir el atleta antes de competir. No, en realidad cuando se leyó o se dio la información de la recomendación que damos sobre el uso de los comandos, eso es todo lo que tienen que hacer. Eso lo puede hacer una persona que lo está apoyando en la filmación, pero ellos como tal, los atletas no tienen que decir ninguna frase, ningún nombre, ni presentarse, ni nada. Okay, during the presentation of the rules, we have mentioned that the only thing that needs to be recorded, is recommended to be recorded, is the commands to perform the Poomsae. But it's not necessary, or it's not the athlete himself or herself doesn't need to give her name or do any introduction or anything. The commands can be given by any other person that is there, a coach or a person that is supporting the athlete during the record of the video. So, next question, siguiente pregunta. It is a new rules that schools, dojans logo are not allowed for open. Consulta si es una nueva regla de que los logos del dojan o la escuela no se permitan en los open. No es que sea una nueva regla, es que como este es un evento G2, lo que se permite, o sea, un evento abierto que no es avalado por Federación Mundial, sí pueden llevar los logos de sus escuelas, pero en eventos oficiales, y esto es un evento oficial, aunque sea open, también gana puntos de ranking, entonces tenemos que seguir el lineamiento. Okay, the answer to that is that this open is a WT recognized open and it's a G2 event that is going to get ranking point for the athletes. We need to follow the WT rules. So that's why the logos from school and dojans are not allowed. On open events that are not recognized by WT are not ranking events and they're open, they're allowed. That's the difference. That's why it's not allowed today. So next question, siguiente pregunta. Is there a specific file format to be uploaded? For example, .avi or .mov, all format supported. ¿Hay algún formato específico para cargar el video? Por ejemplo, .avi, .mov o todos los formatos están configurados. All common formats are supported. If you have any additional specific questions about a specific format, please email upload@vastic.com. Todos los formatos normales, comunes de videos son soportados por la página. Si tienen alguna consulta sobre un formato específico de video, por favor escriban a upload@vastic.com. Ok, next question. Siguiente pregunta. Buenas noches. En el panel de carga van a figurar los punces a cargar
desde la ronda de acuerdo a la cantidad de competidores o van a figurar los 5 Poomsae que se sorteen y los competidores deberán verificar desde qué ronda deben iniciar de acuerdo a las cantidades de atletas? So the question is that on the upload page, it's going to be show only the videos that need to be uploaded for the categories, or they need to wait. Sorry, let me just rephrase that. Okay, it says that on the upload page, they're gonna have this space to upload the videos for the final rounds, or they need to wait until it's defined how many rounds they're gonna have? Good question. So all videos need to be uploaded during the upload period, regardless of if the athlete actually makes it to the final or not. So when you see a space for a video, all the spaces need to be filled. Ok, la respuesta es que tienen que cargar los videos de todas las categorías, indistintamente si sepan o no que clasifican a la siguiente. Entonces, cuando vean un espacio para cargar un video, lo tienen que cargar. Ok, thank you. We move to the next question. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ¿podría repetir dónde comunicarnos en caso de tener un problema en el correo colocado al momento de hacer el registro en CiviCompete? Can you please repeat the email that they need to write in order to inform a problem with the email that they have in CiviCompete? Yes, the email is upload@vastic.com. I will also type it in chat. El email es upload@vastic.com y lo van a escribir también en el chat para que lo tengan referido. Okay, next question. Preguntan cuál es la fuente y el tamaño del código del país en el DOBOK. They want to know the font and the size for the NOC code on the uniform, the DOBOK. Perdón, Janina. Sí, preguntan tamaño y fuente de las letras para el código de país en el DOBOK. Ok. Dennis, let me answer that. Este tema no está... Dennis? Yes, sir. Okay. Este tema no está específico en el reglamento, entonces me puedo comprometer de poder pasar esa información a través de la recomendación sobre los tamaños y las fuentes que se acostumbran o que los lineamientos de Federación Mundial, pero en este momento no puedo darles, no tengo a mano esa información. The size and the font is not specifically clarified on the rules, so Mr. Danis Verdugo is going to try to get that information and inform through the emails to the coaches and the coordinators. Janina, let me answer that, please. Yes, sir. Okay. Maestro Chaufán va a contestar. The font size and on the uniform is the same as the Kurugri uniform. There's no different. If you want to be technical, you can go to the WT website and look for it, but we are not going to be exact inches on the uniform. El tamaño y la fuente del código para el DOBOK es igual que en los uniformes de Kirubi. Si quieren ser más técnicos y precisos, pueden ir a la página de WT y buscar las especificaciones técnicas ahí, pero no vamos a ser exigentes en cuanto a precisamente el tamaño en centímetros. Okay, final question, sorry. Next one, it says, having a mat increase the points on the presentation. Tener tatami agrega puntos en la presentación. Perdón, Janina, no escuché lo último. Consultan si tener tatami agrega puntos a la presentación.
Ok, no, tener tatami no agrega puntos a la presentación. El único tema importante relacionado al área de competencia es que en la competencia de estilo libre o de freestyle no se use un piso de gimnasia con alfombra o con resortes abajo. Eso es el único parámetro importante en este tipo de competencia en línea. Having a mat is not going to add or deduction on presentation. The only thing to have in mind is the point that was mentioned during the presentation regarding the freestyle presentation and the mat that can be used during those presentations. Siguiente pregunta, next question. Disculpen, tal vez ya lo aclararon, pero no pude prestar atención. Al momento de cargar los videos debemos de una vez cargar todos una vez para eliminar semifinal y final. So excuse me, I think you already mentioned this, but I would like to have a confirmation. At the moment we need to upload the videos, we need to upload all the videos. The preliminary round, semifinals, and final, right? Correct. All videos must be uploaded for all rounds by the end of the upload period. Es correcto, todos los videos tienen que ser cargados de todas las rondas antes del cierre del periodo de carga de videos. So, next question. Una aclaración, por favor. Hay que subir todos los videos por división. Si X división va directo a final, solo subo los 2 videos de final. So, they're requesting a clarification here. I need to upload all the videos for the division. For example, if an X division goes directly to final, I just need to upload the 2 videos of the final, right? Correct. Only the divisions that are actually contested at the competition are required to upload, and the page will only show those options. Es correcto, los videos que van a tener que cargar son por división. Por ejemplo, si en la división hay solamente final, solamente van a tener que cargar los 2 videos de la final y la página solo va a mostrar las rondas que correspondan a esa división, que se compitan para esa división. Another question. En el email que le llega a los atletas solo aparecen los puntos correspondientes a cada categoría o indistintamente aparecerán los 5 videos para cargarlo. On the email that is going to be sent to the athlete is going to show all the Poomsaes for each one of the category, or is going to show the space for the 5 videos to upload. So you'll receive 1 video or 1 email per division. And when you click on the link to go to the upload page, it will show you 1 space per video you need to upload. Ok, van a recibir un mail. En el email van a tener el link para ir a la página de carga. La página de carga les va a mostrar los espacios para cargar los videos que correspondan a la categoría. Okay, those are all the questions. Okay, Well, Janina, sorry, sir. clarify. I think we have one more, the Anna question. Yes, you're right. We have 2 more questions. No, the first one is already answered. Here. The other question is, ¿en un link por atleta o es un link por equipo? ¿Cómo harán llegar los links a los atletas que no tienen su correo registrado? So the question is, it's going to be 1 link per athlete or 1 link per team? And how you are going to reach those athletes that doesn't have their email registered? Okay, so we'll be sending the email to whatever was on the Simply Compete profile, and we'll be sending 1 email to each athlete on the team. Ok, se va a manejar de la siguiente forma. Se va a enviar un email a cada atleta al email que está en la página de Simply Compete. Let me also follow up on that question. Ok, el maestro Chofan va a completar sobre esa pregunta. If your athlete is registered and compete, but do not have an email from Vastek, Si su atleta está inscripto y va a competir y no recibió el email de Vastic,
It is your responsibility as a coach and an athlete to email Vastic and ask the question. Es su responsabilidad como coach y como atleta, si no recibe ese mail, es comunicarse con BASIC para consultar por qué no llegó el mail. Is that clear? ¿Está claro? Okay, let me clarify the two events for part 2. Vamos a clarificar la cuestión de los dos eventos de Pato. The first event is the Pan American Poomsae Championship. Si el primer evento es el campeonato panamericano, The athlete had to be a national team member, and the national team have to register the athlete. en el caso del panamericano, el atleta que compite tiene que ser un nacional del país que representa y el registro lo tiene que haber hecho el administrador de la Federación Nacional. Okay. The second championship is the Open Championship. El segundo campeonato es el campeonato abierto. This championship is for all Part 2 athletes. Es para este campeonato es abierto, es para todos los atletas de PATU, As long as they have a GAL member number, es con que tengan una GAL, they can register themselves to compete. se pueden registrar a sí mismos para competir. So athlete individually can compete in the Open with the national team requirement without the national team requirement. Ok, los en el Open pueden competir de forma individual sin necesariamente representar al país, al seleccionado nacional. Okay, so as long as they are black belt, they have a GAL number, they can register in the Open. Con que sean cinturones negros y tengan una GAL activa, se pueden registrar en el Open. The ranking point will be awarded for the championship and the Open Championship, 2 separate points. Los puntos de ranking se van a otorgar para el campeonato panamericano y para el Open. Se van a tomar como dos eventos separados con puntos de ranking separados. So if the athlete win in the championship and in the Open, they receive both points. Si el atleta que participa en los dos eventos gana en el campeonato panamericano y gana en el Open, se le van a otorgar los puntos por su victoria en ambos torneos, por cada uno de ellos. Okay, the next clarification is on the uniform. La siguiente clarificación va a ser sobre los uniformes. For the Open Championship, part 2 is a little bit lenient for the uniform. Can you repeat, sir? Sorry, if I have a cut on the internet. Sorry. Okay, for the Open Championship, Para el abierto, part 2 is a little bit lenient toward the uniform. ok, Patu es un poco más flexible con respecto a los uniformes. As far as the school logo is concerned. En lo que refiere a los logos de las escuelas. As long as they meet the WT criteria. En cuanto estos respeten los criterios de WT. The school logo on the uniform cannot be like a Halloween costume. Los logos de las escuelas no pueden ser como si fuera un disfraz de Halloween. That's my clarification. Esa es mi aclaración. Okay, any more questions? ¿Alguna otra pregunta? I see we did get one more. Yeah. We have one more question. Can you please clarify if the Open is also a G2 event? ¿Pueden por favor aclarar si el Open es también un evento G2? Yes, I answered that
2 minutes ago. Yes, sí, lo clarificamos hace unos minutos. The championship will be ranking point and the open will be ranking point awarded. Tanto el campeonato panamericano como el Open van a recibir puntos de ranking. Okay, those are all the questions. Okay, if there are no more questions, now we can do the live draw. Si no tenemos más preguntas, procederemos con el sorteo. Axel? Sí, gracias, Eric. Por favor, vamos a comenzar con las divisiones del campeonato, comenzando con los cadetes femeninos, por favor. We're going to start with the live draw. We are going to start with the Pan American Championship division, and we'll start with individual cadet female. Ok, tenemos los cadetes féminas en la preliminar Taigo 7, semifinal Taigo 4 Kungan y final Taigo 5 y Koryo. Okay, for the championship individual cadet females, we're going to have on the preliminary round the Teguk 7. For the semifinal round, first Poomsae is going to be Teguk 4, second Poomsae is going to be Kungan. Final round, first Poomsae is going to be Teguk 5, and second Poomsae is going to be Koryo. Para junior féminas, preliminar Kungan, semifinal Taigo 5, Taigo 4 y la ronda final Koryo y como segundo Poomsae Taigo 8. For individual junior female, we're going to have on the preliminary round Kungan. Semifinal round, we're going to have Teguk 5, Teguk 4, and in the final round, first Poomsae is going to be Koryo, and second Poomsae is going to be Teguk 8. Para menos 30 años, preliminar Taigo 7, primer Poomsae en semifinal Taigo 8, segundo Poomsae Taigo 6, ronda final Sipjin y Pyongwon. For individual under 30 female, we are going to have on the preliminary round Teguk 7, and semifinal round, we're going to have first Poomsae Teguk 8, second Poomsae Teguk 6. Final round, first Poomsae is going to be Sipjin, second Poomsae is going to be Pyongwon. Debajo de 40, preliminar Kungan, semifinal Taigo 6, segundo Poomsae Koryo, final primer Poomsae Pyongwon, segundo Poomsae Tebek. For individual under 40 female, preliminary round is going to be Kungan. Semifinal round, first Poomsae is going to be Teguk 6, second Poomsae is going to be Koryo. For final round, first Poomsae is going to be Pyongwon, and second Poomsae is going to be Tebek. Por debajo de 50, preliminar Chongkwon, semifinal Pyongwon y Koryo, y ronda final, primer Poomsae Jitae y segundo Poomsae Sipjin. For individual under 50 females, preliminary round is going to be Chongkwon. Semifinal round is going to be first Poomsae Pyongwon, second Poomsae Koryo. For final round, first Poomsae is going to be Jitae, second Poomsae is going to be Sipjin. Por debajo de los 60, preliminar, ronda preliminar Hansu, semifinal Kungan, segundo Poomsae Jitae, final, primer Poomsae Sipjin y segundo Poomsae Tebek. For individual female under 60, on the preliminary round, we're going to have Hansu. Semifinal round, first Poomsae is going to be Kungan, second Poomsae is going to be Jitae. Final round, first Poomsae is going to be Sipjin, and second Poomsae is going to be Tebek. Por debajo de 65, ronda preliminar Hansu, semifinal Sipjin y Chongkwon, ronda final Koryo y como segundo Poomsae Tebek. Under 65 female, we're going to have on the preliminary round Hansu. On semifinal round, first Poomsae is going to be Sipjin, second Poomsae is going to be Chongkwon.
Final round, first Poomsae is going to be Koryo, and second Poomsae is going to be Tevek. Sobre 65 tenemos a Kungan en la ronda preliminar, semifinal Jite y Koryo, ronda final Hamsu y Pyongwon. On over 65 female, we're going to have on the preliminary round Kungam, semifinal round, first Poomsae is going to be Shitae, second Poomsae is going to be Koryo. For final round, first Poomsae is going to be Hansu, second Poomsae is going to be Pyongwon. Okay, continuamos. Now we move to the next. Bien, en cadete varones tenemos en la preliminar Taigo 5, semifinal Kungan, Taigo 4, y en la ronda final como primer Poomsae Taigo 7, segundo Poomsae Taigo 8. For individual cadet male, on the preliminary round, we're going to have Tegu 5. On the semi-final round, the first Poomsae is going to be Kungan, the second Poomsae is going to be Tegu 4. For final round, first Poomsae is going to be Tegu 7, and for second Poomsae is going to be Tegu 8. En junior tenemos a Taigo 4 en la ronda preliminar, Kungan y Koryo en la semifinal, y en la ronda final Taigo 5 y como segundo Poomsae Taigo 7. For junior category male, on the preliminary round, we're going to have Tegu 4, semi-final round, first Poomsae Kungam, second Poomsae Koryo, final round, first Poomsae Tegu 5, second Poomsae Tegu 7. Por debajo de 30 años, preliminar Poomsae Koryo, tenemos semifinal Taigo 7, segundo Poomsae Sipjin, y en la ronda final Taigo 8 y Kungan. For under 30, on the preliminary round, we're going to have Koryo, semi-final round, Tegu 7, second Poomsae Sipjin, final round, first Poomsae is going to be Tegu 8, and second Poomsae Kungam. Por debajo de 40 años, ronda preliminar Kungan, semifinal Taigo 8 y Tebek, y la ronda final Koryo como segundo Poomsae Taigo 6. On under 40 male, we're going to have a preliminary round Kungam, semi-final round, first Poomsae Tegu 8, second Poomsae Tevek, final round, first Poomsae Koryo, second Poomsae Tegu 6. Por debajo de 50 años, ronda preliminar Taigo 8, semifinal Sipjin y Tebek, y ronda final Chongkwon y como segundo Poomsae Jitae. Under 50 male, on the preliminary round, we're going to have Tegu 8, semi-final Sipjin, second Poomsae Tevek, final round, first Poomsae Chungkwo, second Poomsae Jitae. Por debajo de 60, Kungan, ronda preliminar, semifinal Tebek Jitae y final Koryo y Sipjin. Under 60, we're going to have preliminary round Kungam, semi-final round, first Poomsae Tevek, second Poomsae Jitae, final round, first Poomsae Koryo, second Poomsae Sipjin. Por debajo de 65, ronda preliminar Tebek, semifinal Pyongwon Hamsu y ronda final Koryo y Jitae. Under 65 male, we're going to have preliminary round Tevek, semi-final round Pyongyang and Hansu, final round Koryo and Jitae. Sobre 65 años, ronda preliminar Hansu, semifinal Pyongwon y Koryo, y ronda final Sipjin y Chongpon. Over 65, we're going to have preliminary round Hansu, semi-final round Pyongyang and Koryo, and final round Sipjin and Chongpo. Okay, continuamos con las parejas. Now we'll two pairs. Bien, tenemos en la ronda preliminar Taigo 5, semifinal Kungan, segundo Poomsae Taigo 6, ronda final Koryo y Taigo 4. For cadets on preliminary round, we're going to have Tegu 5, semi-final round, we're going to have Kungan and Tegu 6, and final round Koryo and Tegu 4. En junior tenemos Taigo 7 en la ronda preliminar, Taigo 8
y Taigo 4 en la semifinal, y en la ronda final Kungan y Taigo 5. For juniors, we're going to have preliminary round Tegu 7, semifinal round Tegu 8 and Tegu 4, and final round Kungan and Tegu 5. Por debajo de los 30 años, ronda preliminar Tebek, semifinal Kungan, Sipjin y ronda final Pyongwon y Taigo 6. For under 30, we are going to have preliminary round Tevek, semifinal round Kungan and Sipshin, and final round Pyongo at Tegu 6. Sobre 30 años, ronda preliminar Koryo, semifinal Taigo 8 Sipjin y ronda final Chongkwon y Tebek. For over 30, we are going to have preliminary round Koryo, semifinal round Tegu 8 and Sipshin, final round Chungkwo and Tevek. Okay, continuamos con los equipos. Now we move to teams. Tenemos en los cadetes, Koryo en la ronda preliminar, semifinal Taigo 6 y Kungan, y la ronda final Taigo 8 y Taigo 4. For cadets female, we're going to have the preliminary round Koryo. On the semifinal round, we're going to have Tegu 6 and Kungan. On the final round, Tegu 8 and Tegu 4. Junior femenina tenemos en la preliminar Tebek, semifinal Kungan y Taigo 4, y en la ronda final Koryo y Taigo 8. For junior teams female, preliminary round, we're going to have Tevek, semifinal round Kungan and Tegu 4, and final round Koryo and Tegu 8. Por debajo de 30 años, ronda preliminar Kungan, semifinal Pyongwon y Taigo 6, y en la ronda final Taigo 7 y Tebek. For under 30 team female, on the preliminary round, we're going to have Kungan, semifinal round Pyongo and Tegu 6, and final round Tegu 7 and Tevek. Y sobre 30 años, tenemos a Pyongwon como en la ronda preliminar, Jitae Chongkwon en la semifinal, y en la ronda final Koryo y como segundo Poomsae Tebek. On over 30, we are going to have on the preliminary round Pyongo, on semifinal round Jitae and Chungkwo, final round Koryo and Tebek. Okay, continuamos. Now we continue with male. Bien, en cadetes tenemos como primer Poomsae en la preliminar Taigo 6, semifinal, Taigo 5, segundo Poomsae Kungan, ronda final, primer Poomsae Koryo y segundo Taigo 8. For cadets on the preliminary round, we're going to have Tegu 6, semifinal round Tegu 5 and Kungan, final round Koryo and Tegu 8. Okay. En juniors, varones, preliminar Kungan, semifinal Koryo Taigo 5 y ronda final Taigo 8 y Taigo 4. For juniors, we're going to have on the preliminary round Kungan, semifinal round Koryo and Tegu 5, final round Tegu 8 and Tegu 4. Por debajo de los 30, Taigo 7 en la ronda preliminar, Sipjin y Pyongwon en la semifinal, y en la ronda final Taigo 8 y Kungan. For under 30, we're going to have on preliminary round Tegu 7, semifinal round Sipjin and Pyongo, final round Tegu 8 and Kungan. Bien, sobre 30 años tenemos en la ronda preliminar a Sipjin, semifinal Pyongwon, Tebek, y en la ronda final Koryo y Kungan. On over 30, on the preliminary round, we're going to have Sipjin, semifinal Pyongo and Tebek, and final round Koryo and Kungan. Bien, continuamos con el Open. Now we move to the Open. Okay. Bien, vamos a la categoría de infantil 1. Tenemos ronda preliminar, Taigo 7, semifinal Taigo 8 y Taigo 4, y ronda final, Taigo 6 y Taigo 5.
For youth, one female, we're going to have on the preliminary round Tegu 7, semi-final round Tegu 8 and Tegu 4, and final round Tegu 6 and Tegu 5. Para la categoría infantil fémina, número 2, tenemos preliminar Taigo 7, semifinal Taigo 5, con Taigo 8 como segundo Poomsae, y en la ronda final Coreo y segundo Poomsae Taigo 6. Yanina, Yes, sir. the draw is already in English, so when EXO announced in Spanish, you can take a break. Okay, thank you, sir. Bien, tenemos cadete fémina, Taigo 5 en la ronda preliminar, semifinal Kungan, Coreo, y en la ronda final Taigo 8 y Taigo 7. Junior female, femeninas junior, ronda preliminar Kungan, semifinal Coreo, segundo Poomsae Tebe, ronda final Taigo 4 y segunda Poomsae Taigo 8. Por debajo de 30 años, ronda preliminar Coreo, ronda semifinal Taigo 7 y Kungan, y ronda final Sibjin y Taigo 6. Por debajo de 40 años, ronda preliminar Pyongyang, semifinal Taigo 8 y Taigo 7, ronda final Taigo 6 y Coreo. Por debajo de 50 años, ronda preliminar Kungan, semifinal JT, segunda Poomsae Taigo 8 y ronda final Chongkwon y Pyongyang. Por debajo de 60 años, preliminar Hansu, semifinal Chongkwon JT y final Tebek y Pyongyang. Por debajo de 65 años, fémina, ronda preliminar Sibjin, semifinal Tebek, segundo Poomsae JT y la final, ronda final Coreo y Hansu. Sobre 65 años, Kungan en la ronda preliminar, semifinal Hansu, JT y en la ronda final Sibjin y Pyongyang. Continuamos con los varones. Males now. Infantil 1, varones, Taigo 5, ronda preliminar, semifinal Taigo 4, segundo Poomsae Taigo 7, ronda final Taigo 8 y Taigo 6. Infantil 2, preliminar Taigo 5, semifinal Coreo y Taigo 7, ronda final Taigo 8 y Taigo 6. Cadetes, Taigo 8, en la ronda preliminar, semifinal Taigo 4 Kungan, ronda final Taigo 6 y Coreo. Junior, preliminar Coreo, semifinal Taigo 7, Taigo 5, ronda final Tebek y Taigo 6. Por debajo de 30 años varones, preliminar Taigo 7, semifinal Taigo 8, Tebek y ronda final Taigo 6 y Kungan. Por debajo de 40 años, ronda preliminar Sibjin, ronda semifinal Pyongyang Taigo 6, ronda final Tebek y Taigo 8. Por debajo de 50 años, ronda preliminar JT, semifinal Tebek, Taigo 8 y ronda final Sibjin y Pyongyang. Por debajo de 60 años, preliminar JT, ronda semifinal Chongkwon y Tebek, ronda final Pyongyang y Kungan. Por debajo de 65 años, ronda preliminar Hansu, semifinal Tebek, segundo Poomsae Kungan, ronda final JT y Pyongyang. Y sobre 65, ronda preliminar Tebek, Sibjin y JT en la ronda semifinal y Chongkwon
y Hamsun en la ronda final. Vamos a las parejas. Pair now. Infantil 1, ronda preliminar. Taigo 8, semifinal Taigo 4, Taigo 5 y ronda final Taigo 7 y Taigo 6. Infantil 2 en pareja. Ronda preliminar Taigo 8, semifinal Taigo 6 y Taigo 5. Ronda final Taigo 4 y coreo. Cadete. Ronda preliminar coreo, semifinal Taigo 7, Kungan, ronda final Taigo 6, Taigo 5. Junior, preliminar Taigo 4, semifinal Taigo 8, Taigo 5, ronda final coreo y Taigo 7. Por debajo de 30 años, Kungan en la ronda preliminar, semifinal Taigo 6, Tebe, ronda final Taigo 7 y Pyongwon. Y sobre 30 años, Pyongwon en la ronda preliminar, semifinal Chongkwon Sipjin y en la ronda final Tebek y Kungan. Ok, continuamos. En los equipos féminas, preliminar, equipos féminas infantil 1, ronda preliminar Taigo 4, semifinal Taigo 7 y Taigo 5 y en la ronda final Taigo 8 y Taigo 6. Para infantil 2 en equipo fémina, preliminar Taigo 6, semifinal Taigo 7 coreo y ronda final Taigo 8 y Taigo 5. Cadetes en equipo fémina, preliminar Taigo 7, semifinal Taigo 8 Kungan y final Taigo 4 Taigo 5. Junior, preliminar Taigo 5, semifinal Taigo 4 Tebek y final Kungan y Taigo 7. Por debajo de 30 años en equipo fémina, preliminar Tebek, semifinal coreo, Taigo 6, ronda final, Pyongwon y Taigo 7. Y sobre 30 años tenemos ronda preliminar coreo, semifinal Tebek con Sipjin y la ronda final Chongkwon y Taigo 8. Continuamos con los equipos. Equipos varones. Infantil 1, preliminar Taigo 8, semifinal Taigo 5, Taigo 7 y ronda final Taigo 6 y Taigo 4. Categoría infantil 2, equipo masculino, preliminar Taigo 5, semifinal Taigo 7 y coreo, final Taigo 4 y Taigo 6. Cadete, coreo, en la ronda preliminar, semifinal Taigo 8 Kungan, ronda final Taigo 5 y Taigo 6. En Junior, por equipo masculino, ronda preliminar Taigo 5, semifinal Taigo 7 y Taigo 6, ronda final Kungan y coreo. Por debajo de los 30 años, ronda preliminar coreo, semifinal Pyongwon Tebek, ronda final Taigo 6 y Taigo 8. Y tenemos sobre 30 años, equipo masculino, preliminar Kungan, semifinal Sipjin y Pyongwon y ronda final Chongkwon y coreo. Okay, thank you very much, Master Exo. You're welcome. Muchas gracias, maestro Axel. Okay, so this is the conclusion of the head of team meeting. Con esto finalizamos la junta técnica. I want to mention two things. If you have a video upload question, please email Vastic team. Quisiera aclarar 2 puntos antes de cerrar. Si tienen dudas sobre cómo subir los videos o sobre subir los videos, por favor, contáctense con el equipo de BASIC. If you have a technical question or a rule competition question, please email Patu event email address.
Si tienen alguna consulta sobre reglamentos de competencia o de la competencia en sí, por favor contacten a Patu al email de eventos. Okay, we are currently waiting for the Team USA and Team Canada registration to do the division draw. When that is done, we will post the draw list. A este momento estamos esperando al equipo de Canadá y el equipo de Estados Unidos. Una vez que tengamos esa información, se va a proceder a hacer las llaves de competencia y una vez que las llaves de competencia estén listas, se van a publicar. Okay. Mr. Mario Mandel, anything before we close out? Señor Mario Mandel, ¿alguna cosa antes que terminemos? Gracias, maestro Fan. Bueno, fue un sorteo muy largo y necesario. Thank you, Mr. Fan. This has been a long draw, but it was necessary. Y no me queda más que desearles mucho éxito y agradecimiento a cada uno de ustedes. I just want to wish the best luck to all of you and thank you all for being here. Gracias al equipo técnico de Patu y a los panelistas el día de hoy y a Yanina por la excelente traducción. Thank you all the technical team of Padu. Also thank you to the panelists that are present today and thank you to Jania for the excellent translation. Gracias. Ok, muchas gracias y buenas noches, que descansen. Thank you all. Good night and sleep well. Thank you. Good night. Good night. Gracias. Hasta buenas noches. Good night. Bye. Buenas noches a todos.